Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora en una nueva edición de Agenda Económica por las pantallas de CNN Chile en este día jueves 23 de octubre. Vamos a estar hablando de lo que ha marcado las últimas jornadas en materia económica y también financiera, el tema de las cuentas de la luz que sin dudas ha tomado toda la atención durante estos días, además de otro tipo de informaciones. Vamos a revisar entonces rápidamente, como siempre partiendo la jornada con los indicadores nacionales, lo que nos dejó ayer también estos números. El IPSA tuvo ahí una baja de acuerdo a lo que revisamos también en la gráfica desplegada en pantalla, pero sin duda con un buen rendimiento como ha sido la tónica también durante este año 2025. 9.049 puntos fue el rendimiento entonces del IPSA durante la jornada de este día miércoles. Seguimos revisando entonces, vemos ahí también en la pantalla lo que fue el precio del dólar, que llegó a 950 pesos durante esta última jornada, también con una pequeña baja ahí de acuerdo a lo que vemos en pantalla. Y en relación al valor de la UF, para este día jueves 23 de octubre, esta tendrá un valor de 39.566 pesos. Vamos a pasar a revisar también qué es lo que nos traen las principales portadas de los medios de comunicación económicos de nuestro país, los diarios en materia económica. Partimos con el diario financiero, perdón. Y vamos a revisar ahí entonces que parte de su información principal se lleva la atención en relación a lo que ha sido la polémica por las cuentas de la luz. Cálculos por los pagos a clientes desatan un debate entre las distintas autoridades y generadoras. Concretan su primer encuentro con el gobierno. Hay que recordar que toda esta polémica se da a raíz de estos cobros en exceso que conocimos la semana pasada a raíz de un error metodológico por parte de la Comisión Nacional de Energía. Sabemos también que en medio de esta situación la oposición confirmó finalmente la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardou, la que fue apoyada por las 8 bancadas de oposición. También ahí vemos parte de ese detalle. Vamos a revisar en un par de minutos más parte de esa información con más detalle. Bajando un poco en la portada encontramos también esta noticia que sin duda marcó lo que fue las informaciones durante este día miércoles. A 11 años de su inicio, el último juicio del caso SQM cierra con todos los acusados absueltos y una dura derrota de la Fiscalía. Entre los absueltos, Patricio Contese, quien fuera el gerente general de SQM por 25 años, también el ex senador Pablo Longueira y el actual candidato presidencial Marco Enríquez Ominami. 560 jornadas de audiencia, más de 200 testigos, cerca de 14.000 documentos revisados en el caso más largo desde la reforma procesal penal. En agosto del año 2026 se va a hacer la lectura de la sentencia y sin duda también lo que se ha llevado también la atención dentro de este resultado es que se acusa una deficiencia en el rol del Ministerio Público. Vamos a revisar también parte de lo que nos trae el diario Pulso, el suplemento Pulso del diario La Tercera, este suplemento económico también. Y vemos ahí también parte de la información en relación a las cuentas de la luz. Ministro Álvaro García y consultora escalan polémica por cobro en exceso de la electricidad. Esta consultora a la que hace alusión el diario Pulso es Valgesta Nueva Energía, quien realizó ahí sus propios análisis y ellos señalan que de los 115 millones de dólares de sobrecobro, que es la cifra que ha entregado el gobierno, los chilenos solo hemos pagado 2 millones de dólares y los 113 restantes estarían reflejados en documentos de pago que se comenzarían a pagar recién durante el año 2028. El gobierno ha cuestionado ese planteamiento y vamos a revisar un poco más de detalle también un poquito más adelante. También podemos ver ahí en el diario Pulso una noticia relacionada a FONASA porque lanzó una consulta al mercado para contratar un administrador externo para la modalidad de cobertura complementaria. Esto corresponde a un administrador de procesos de negocios para FONASA y un habilitador tecnológico integral para operar en el fondo esta modalidad de cobertura complementaria y la consulta va a cerrar el lunes 27 de octubre. 8 de la mañana con 6 minutos y vamos a ir de lleno entonces a revisar parte de las informaciones de lo que ha sido esta polémica y este tema en relación a este sobrecobro en las cuentas
de la luz que ha tomado distintas aristas. Vamos a comenzar entonces a revisar algunas de ellas. La primera, la reunión que se concretó durante este día miércoles entre las autoridades del Ministerio de Energía, encabezadas por el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, y también en la cual participó los representantes de las generadoras eléctricas, esto también en conjunto con su comité ejecutivo, para discutir el informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía. Esta reunión se dio entonces durante esta tarde de este día miércoles, duró aproximadamente 45 minutos. Nuestra compañera Pilar Gutiérrez estaba en ese lugar también al momento de la cita, y si bien en un inicio las autoridades habían dicho que iban a conversar con los medios, finalmente eso no sucedió. Se refirieron después, horas más tarde, a través de comunicados y a través también de otro tipo de métodos para finalmente comentar con la prensa lo que fue de esta reunión, qué es lo que se consiguió. Lo que dijeron las autoridades por parte del gobierno es que se está a la espera de las observaciones que las empresas van a realizar a este informe técnico preliminar en el plazo que establece también la norma para que el proceso siga su curso normal. Es lo que decía el viceministro entonces a través de un comunicado, y luego también la Asociación de Generadoras hizo llegar a la prensa sus distintas declaraciones en relación a lo que fue para ellos este encuentro. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones. Hoy tuvimos una reunión con el viceministro Álvaro García, particularmente enfocado en el informe preliminar del precio nuevo promedio emitido por la Comisión Nacional de Energía. En dicha reunión mostramos la visión que tiene la industria de generación y también nuestro espíritu de colaborar en que este procedimiento se haya llevado con un alto rigor técnico y que se cumpla la normativa vigente. Particularmente, estamos muy interesados que las correcciones que se realizan al procedimiento puedan verse reflejadas en las boletas de las familias chilenas a partir de enero del año 2026. Ahí escuchábamos entonces al representante de la Asociación de Generadoras en lo que fue también esta cita y básicamente lo que se va a lograr con estos encuentros, con estas reuniones, llegar a una solución finalmente para poder hacer esta devolución de los cobros en exceso. Esa es una de las aristas. La otra arista tiene que ver con esta polémica que revisábamos también hace un par de minutos atrás en relación a la deuda, al monto final de la deuda. Las autoridades habían dado esta cifra de los 115 millones de dólares que los chilenos ya habríamos pagado entonces por concepto de este sobrecobro y que se habría reflejado en nuestras cuentas, en nuestras boletas de la tarifa eléctrica mes a mes. Lo que plantean desde la consultora Valgesta es que en realidad los chilenos habríamos pagado hasta ahora solo 2 millones de dólares de esos 115.000, de los 115 que señala la autoridad, y que el resto aún ya estaría aplicado en algunos documentos, pero no habría sido reflejado para el pago final de los consumidores. Pasemos a revisar también parte de las declaraciones que nos entregaba el socio y fundador de Valgesta Nueva Energía, Ramón Galás, quien estuvo en conversación con Agenda Económica y con Nicolás Pau durante la jornada de este miércoles. Nosotros no diferimos del gobierno en que el sobrecosto es de 115 millones de dólares. El error equivale a 115 millones de dólares. Lo que nosotros hicimos fue ver cuánto de esos 115 millones de dólares ya se habían pagado, ya lo habíamos pagado todos los chilenos, y cuánto no, conforme a lo que está establecido en la propia ley. Nos dimos cuenta que de los 115 millones de dólares, solo 2 millones de dólares ya los hemos pagado los consumidores finales. Los otros 113 millones de dólares están en documentos de pago, o sea, en deuda, que no ha sido incorporado en las tarifas, no ha sido incorporado en las tarifas, y por lo tanto no lo hemos pagado todavía. Ahora, estos documentos de pago, que son instrumentos financieros, ¿verdad?, se tienen que comenzar a pagar en 2028. Ahí entonces el planteamiento que realizan desde Valgesta con sus propios análisis también en relación a lo que ha surgido sobre este tema. Una posición que el gobierno ha cuestionado, la verdad. Lo que ellos señalan es que las personas sí pagaron ese monto y que las empresas también lo tienen. ¿Esto por qué? Porque la empresa también ya habría hecho entonces el trámite correspondiente, las empresas, en relación a este punto, en relación también a lo que fue el monto en exceso. Acá hay otro punto relevante que también contrasta de nuevo la empresa Valgesta, que señalan que las empresas generadoras habrían vendido estos documentos de pago con estos montos que aún no se habrían reflejado hacia los consumidores a bancos internacionales, por lo que las empresas generadoras pudieron
haber recibido todo o parte de la sobreestimación que realizó la Comisión Nacional de Energía. Ese dinero lo recibieron de los bancos que compraron el instrumento, señalan, y no lo recibieron de parte de los consumidores. Lo que hay que ver entonces precisamente ahora es determinar cuál es la posición en el fondo, cuál es la versión más idónea de todo lo que está ocurriendo y ver finalmente cuánto es el monto que se le va a devolver a las personas y a través de qué mecanismo se va a realizar esta devolución. Lo que se había dicho en primera instancia es que la devolución se haría directamente en las boletas y que se reflejaría en la boleta de enero de 2026 de acuerdo a lo que establece la ley y de acuerdo a la fijación de precios, a la fijación tarifaria entonces por parte de las autoridades competentes. Ahora también se han abierto otras posibilidades, hay algunos que han hablado de apoyar una especie de ley corta para agilizar estos pagos, para no esperar hasta enero, y también hay otras personas que señalan que los consumidores finales deberían recibir algún tipo de compensación directamente. Hay otros que dicen que en estos casos no aplica. Todo eso es materia de discusión todavía. Yo ya les he contado que hay distintas aristas, ¿no? Por una parte, las autoridades ya se están reuniendo para ver cómo encontrar soluciones a este tema y también ahora surge este otro punto en relación al monto final precisamente de la deuda total por este concepto del sobrecobro en los precios de las tarifas eléctricas. La última arista que vamos a revisar antes de irnos a la pausa es la que tiene que ver con el exministro Diego Pardo y esta acusación constitucional que finalmente la oposición va a apoyar en contra de esta ex autoridad. En lo que han señalado también fue un actuar negligente y deficiente de su parte en relación a no haber advertido con anticipación esta situación. Por una parte, el sobrecobro en relación a esta doble aplicación del IPC por este fallo o este error de la Comisión Nacional de Energía, pero por otra parte también lo que ocurrió con la empresa Transelec, que habían informado de acuerdo a la misma empresa con harta anticipación de esta situación y las autoridades no habrían hecho también ahí o no habrían entregado conocimiento de ese suceso. Pasemos a revisar parte de las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, en relación a esta acusación constitucional, bien digo, y también otras declaraciones de parlamentarios que estarían por apoyar esta iniciativa. Quiero decirles en primer lugar que las empresas de electricidad no pueden cobrar más de lo que deben y si es que lo hacen, cada peso será devuelto. Si algo no vamos a tolerar es que hayan abusos que perjudiquen a la ciudadanía. La oposición, en el uso de sus derechos constitucionales, ha decidido presentar una acusación constitucional al ministro ya renunciado. Están en su derecho. Yo no me voy a poner a juzgar las atribuciones del Congreso. Lo que yo les digo es que, como gobierno, nosotros vamos a estar enfocados en las soluciones para la gente. Esa es nuestra prioridad y en esa dirección vamos a avanzar. ¿Qué más tiene que ocurrir para presentar una acusación constitucional que un ministro, por ineficiencia, por incapacidad del ministerio el que preside, por errores reiterados, por omisiones voluntarias, porque aquí se sabía la información, no se cobrara, se cobrara además 225 millones de dólares y no se exigiera nada para que le devuelva la plata a todos los chilenos? Todos sabemos lo cara que está la cuenta de la luz, cómo ha subido estos últimos meses y ahora nos enteramos además que parte de recursos que se debieron haber devuelto no se hicieron porque el gobierno, en este caso a través del Ministerio de Energía, no hicieron las gestiones necesarias. La acusación constitucional contra Andrés Chadwick se aprobó no obstante haber renunciado al ministerio. Se aprobó en el Senado por nuestro sector político. Hoy día hay que estudiar bien lo de Pardo. Podría ocurrir una figura similar. Yo no me cierro, pero sí exijo a la derecha que arreglemos el problema de fondo en el sistema eléctrico. En primer lugar, devolver la plata de inmediato y de una vez a los consumidores. 8:16, vamos a hacer una pausa y luego volvemos con más informaciones acá en Agenda Económica M. Ya estamos de vuelta con esta edición de Agenda Económica AM por las pantallas de CNN Chile. Les voy a contar que durante esta semana se conoció el informe Macroeconomía y Construcción que elabora la Cámara Chilena de la Construcción con distintos datos para evaluar y también proyectar cuál va a ser el desempeño de este sector
tan importante para nuestro país desde el punto de vista de la economía, del empleo también. Y uno de los datos más relevantes que conocimos durante esa presentación tiene que ver con cuál va a ser la venta o qué es lo que se proyecta de venta para el próximo año en materia de vivienda privada. Habría un aumento de cerca del 19%, son cifras bastante alentadoras de acuerdo a lo que señalaban también las autoridades durante esta presentación. ¿Por qué? Porque hemos sabido que durante los últimos años este registro ha ido más bien a la baja. Sabemos que el ámbito o el rubro de la construcción ha sufrido o viene arrastrando una crisis bastante relevante, al menos durante los últimos años, así también lo han demostrado con bastante urgencia las autoridades. Un punto relevante de este aumento a la venta de vivienda privada durante este año, que se reflejaría durante este año 2025, iría de la mano fuertemente con lo que ha sido también el subsidio al dividendo. Esta iniciativa que levantaron también desde la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Bancos, el gobierno también, y que pone un alivio económico, que más bien entrega un alivio económico y que va destinado para la compra nueva de viviendas de hasta 4.000 UF, una iniciativa que ha tenido un muy buen recibimiento por parte de las personas y también por parte de las instituciones financieras, es lo que han dicho las autoridades, no solamente del gremio de la construcción, sino que también hay un consenso bastante transversal, y esto en realidad lo reflejan las cifras. El subsidio ha sido bastante utilizado durante este tiempo, durante este periodo de implementación. Hay que recordar que comenzó a funcionar, o más bien a implementarse este año, en enero del año 2025. Tenía un stock de 50.000 unidades, esa era la idea o más bien el número de viviendas que se podía financiar con esta ayuda, y lo que han dicho las autoridades es que ese monto se ha ido alcanzando, o que se va a alcanzar más bien bastante rápido. Ya la proyección es tan auspiciosa que lo que están planteando las autoridades es que la idea es buscar extender este beneficio, ya sea en el número de monto, también en el número de cupos, aumentar estas 50.000 unidades para que en el fondo más personas puedan acceder a la compra de una vivienda, y también quizás ir modificando otras de las cláusulas de este subsidio al dividendo. La idea es entonces generar un subsidio al dividendo 2.0, así lo han señalado al menos hasta ahora las autoridades. Por otra parte también, dentro de esta presentación, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, realizó un cuestionamiento, o más bien mostró su preocupación debido a la baja en el presupuesto para la inversión pública. Esto, de acuerdo a lo que se ha ido discutiendo también en la Ley de Presupuestos para el año 2026. Es un 12,5% de baja en relación entonces al periodo anterior, y acá las autoridades han señalado que esto sin duda va a tener un impacto en el rubro de la construcción. Se ha señalado que el sector sigue con 180.000 empleos por debajo del potencial de lo que ellos pueden en el fondo generar, y que sin duda una baja en el presupuesto de la inversión pública entonces viene a perjudicar todo ese crecimiento que hemos visto ahora, que va más bien de la mano también con esta beneficio del subsidio al dividendo. Por otra parte también han señalado que se espera, como yo ya les comentaba, esta mejora en estas cifras, al menos en lo que tiene que ver con la venta, y por otra parte esta parte más negativa en el fondo es la posición, o más bien lo que se proyecta en relación a la baja en el presupuesto. Castiga la inversión, la actividad y el empleo. Eso es lo que señalan entonces desde este gremio, desde la Cámara Chilena de la Construcción, manifestando entonces su preocupación por esta situación y finalmente lo que podría causar, o no, cómo podría repercutir finalmente en el desarrollo, en el dinamismo del rubro, en la creación de empleos y, por cierto, también en el dinamismo de nuestra economía en conjunto. Vamos a quedar atentos sin duda a lo que va a ocurrir, por ejemplo, en torno al subsidio a la tasa, al subsidio al dividendo, bien digo, el subsidio a los créditos hipotecarios, para ver también si es que finalmente esta iniciativa se mejora, se presenta otro nuevo proyecto que permita extender los beneficios que sin duda no solamente han ido en ayuda de las personas que han querido hacer la compra de su primera vivienda, sino que también han servido para dinamizar a todo este sector en conjunto. 8 de la mañana con 28 minutos. Con esta información y quedando atentos, por cierto, a lo que va a ocurrir durante esta jornada y los próximos días también en torno a las cuentas de la luz, a todos estos acuerdos, a todos los puntos que aún quedan por despejar, damos fin a esta edición de Agenda Económica AM. Yo los dejo invitados, por cierto, a que se mantengan en la sintonía de CNN Chile y en la sintonía de Agenda Económica y todas sus próximas ediciones. Que estén muy bien. Chao, chao.